Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de la palabra Señor, Kairos, y de la palabra Salvador, Soster, y cómo esas palabras en la cultura en la que estaban los filipenses tenían una repercusión inmensa por la adoración que se tenía en ese momento al César. También hemos hablado de las leyes de interpretación. Una de las leyes fundamentales es encontrar el sentido original del texto. Quiero hacer una pequeña recapitulación, bastante rápida, porque sé que algunos no han podido venir a todas las enseñanzas. Y decíamos que una de las partes más importantes al momento de estudiar la Biblia no es agarrar el verso y aplicarlo a nosotros, sino ver qué es lo que el texto quiere decir en su contexto. Tanto el contexto inmediato de los versículos posteriores, como del contexto general de la carta y de todas las escrituras. Y hace poco me pasó que le iba a decir a un hermano y me vino a la cabeza un versículo, no me acordaba dónde estaba, lo busqué por el teléfono y se lo iba a enviar, y cuando se lo iba a enviar dije, no, voy a leer qué es lo que dice el versículo. Y resulta que si yo agarraba el versículo, lo sacaba de ahí, donde dice en Gálatas capítulo 6, versículos 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero si lo sacaba del contexto iba a decir lo que yo quería. Pero no era lo que el versículo quería decir según el contexto anterior y posterior. Porque el versículo estaba hablando cuando un hermano pecaba, que no le diéramos una patada, sino que sobrelleváramos las cargas los unos a los otros. Muy diferente a lo que quería decir. Es bíblico. Si yo digo que hay que llevar las cargas los unos de los otros, es bíblico. Es una realidad. Pero lo que les quiero decir es que no puedo tomar ese versículo que no habla específicamente de eso, sacarlo de allí para que hable de lo que yo quiero. Porque el problema de eso es que a veces pueden haber grandes errores si se hace de esa manera. Y luego, hace 2 semanas, llegamos a una de las partes más increíbles de esta carta de Filipenses, que es Filipenses capítulo 2, donde hablamos de la humillación y de la exaltación de Jesucristo. Hablamos de la encarnación, de cómo Dios vino al mundo, se hizo carne, anduvo con los hombres. Y dijimos esa vez, hablamos de la palabra kenosis, que es la limitación de Cristo cuando estuvo en el cuerpo humano. Que no es que ya no era Dios o que se desligó o perdió su divinidad, no es eso, sino que limita su conocimiento, limita su omnipotencia, su omnipresencia, estuvo limitado en el momento de la encarnación. Luego seguimos con eso y dice que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y hablamos que esa palabra significa, la misma palabra del versículo 1, que significa doulos, esclavo. Y estuvo acá con los hombres, obedeció la ley mosaica y obedeció en todo a su Padre. A tal punto fue su obediencia que fue a la muerte, y no simplemente la muerte, sino la muerte de cruz. Y luego quedamos en el versículo 8, y hallado en su en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La semana pasada estuvimos hablando de un versículo justamente que no tuvimos que cortar por la lluvia. Déjenme un segundo acá. Estuvimos hablando de Isaías. Un segundo. Isaías 45, 18.
Exactamente. Hablamos de Isaías 45, 18. Vamos a leer 22, donde decía, un segundo, dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en ese momento, la semana pasada, estuvimos hablando de que la Biblia en griego se llamó a ver si alguno recuerda, lo anotó, la Septuaginta. Muy bien. Y dijimos que los autores del Nuevo Testamento utilizaron la base, como base para sus escritos del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y dijimos, hablamos de la similitud que habían en estos pasajes con respecto a Isaías capítulo 45 y el capítulo 2 de Filipenses. Como Jehová, porque en ese capítulo de Isaías 45 está hablando Jehová diciendo, no hay Dios que esté, no hay Dios por encima de mí. Y está hablando de que Él solo es Dios y que solamente ante Él se doblaría toda rodilla y juraría toda lengua. Y ahora vemos ese mismo pasaje en Filipenses capítulo 2 aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando también un poco de la Trinidad y de algunas otras doctrinas como el unicitarismo, solo Jesús, y los testigos de Jehová. Pero bueno, hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a entrar en el versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Voy a echarme un poquito más. Ok, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Este versículo, también lo mencionamos, lo hablamos un poco la semana pasada, que es bastante complicado, porque la interpretación que normalmente se da a este versículo es: ocúpate de tu salvación, porque si no, la puedes perder. Entonces, la semana pasada estuvimos analizando ese versículo y qué es lo que Pablo quería decir. Para no extenderme mucho más, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Entonces, estuvimos viendo cómo el propósito de Pablo era que nos esforzáramos en la salvación que ya teníamos. Y luego en el versículo 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y ese versículo a mí me llega mucho, y les voy a decir cómo yo lo he podido aplicar. Hay veces, no sé si a usted le pasa, que no queremos leer la Biblia, no queremos orar, ¿no? Uno está en la cama, que está un poco como apático de todo. Y a veces conversando con mi esposa, hablamos de esto, ¿no? Y en mi mente viene este versículo, porque dentro de mí está el deseo. No sé si a usted le pasa. Yo sé que dentro de mí quiero orar, quiero hacerlo. Está el querer y está el hacerlo. Pero tenemos esa lucha de la cual hemos hablado muchísimo este año, de la naturaleza caída, de la carne, que se quiere oponer a los designios del Espíritu, porque ellos son totalmente diferentes. Entonces yo digo, no, ya va, es que no tengo excusa. No puedo decir es que no quiero orar o no quiero leer,
porque justamente no es algo que proviene de mí intrínsecamente, sino que es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, poniendo en mi corazón el deseo de leer las Escrituras, el deseo de orar. Y esto era muy necesario. Ok. Bueno, esto no lo leí la semana pasada, lo voy a leer ahora. De que esto pareciera una contradicción, porque en el versículo 1 del capítulo 2, en el versículo 12, me dice que yo tengo que esforzarme con temor y temblor. Y en el versículo 13 me está diciendo que el Espíritu, que el Señor es el que pone en mí tanto el querer como el hacer. Y eso es una aparente contradicción. ¿Cómo es que yo soy el que tengo que esforzarme, pero al mismo tiempo Dios es el que produce en mí el querer como el hacer? Y esto lo vamos a encontrar a todo lo largo de las Escrituras. Pero no es una contradicción, es una paradoja. Cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, él nos esfuerza en conciliar nuestra capacidad de decisión en contra de la voluntad de Dios, o en este caso, en la producción de buenas obras en nosotros. No lo intenta justamente porque estas dos cosas no están en contra. Él solo las muestra como dos verdades que van de la mano. No usa el tiempo en hacer la explicación de todos los detalles al respecto. Aunque algunas veces, no sé si le pasa, hubiésemos querido que diera muchas más explicaciones. Pero el foco de Pablo no era ese. Porque dice en Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. El propósito de Pablo no era que estuviéramos pensando y teorizando mucho más allá de la revelación que Él nos ha dado, sino el propósito del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, es la obediencia de sus hijos. En las cartas apostólicas son tanto teológicas como pastorales. La intención de Pablo era que los filipenses supieran que debían esforzarse, porque debemos esforzarnos, vivir nuestra vida con temor y con temblor, brillando como luminares en el mundo, y al mismo tiempo que esa obra estaba siendo producida, como dicen Gálatas, energizada por Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces aquí tenemos dos verdades: que debemos esforzarnos con temor y temblor en la obediencia a nuestro Señor, pero al mismo tiempo el que produce ese querer obedecer, ese querer buscar a Dios, es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el que energiza, el que da energía a la acción de los hijos de Dios. Él es quien nos guía para que podamos expresar la vida de Cristo, como hemos hablado ya en esta serie. En el capítulo 2, versículo 10 de Efesios dice lo siguiente: porque somos hechura suya. Fíjese esto, somos hechura. Cuando yo leí esa palabra hechura, ¿qué significa hechura, no? Somos hechos por Él, hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él, o Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjense cómo Dios nos creó en Cristo Jesús. Él mismo hizo las obras, Él mismo hizo el camino, para que nosotros anduviésemos allí. Entonces, mis hermanos, no tenemos excusa. Tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de vida, no solamente con nosotros, sino que lo tenemos en nosotros. Ese increíble versículo de Juan, capítulo 16 o 17, no me recuerdo en este momento, donde dice: el Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros.
y que se cumplió justamente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar no solamente con ellos, sino en ellos. Y ahora Él es el que pone el querer obrar de Cristo Jesús, el amor, la paz, el gozo y todo lo necesario para poder vivir una vida santa delante de Dios. Entonces, para concluir estas dos verdades, debemos esforzarnos porque Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Y esto era muy necesario, porque en el Antiguo Testamento el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, se rebeló una y otra vez contra Dios. Y todavía. Ellos, aunque eran el pueblo escogido, Dios les había dado la ley a ellos. Ellos no podían cumplir la ley de Dios. Y Dios le da una promesa en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros la carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis ordenanzas, y las pongáis por obra. Fíjense cómo el Nuevo Testamento no es una revelación apartada totalmente del Antiguo Testamento, para nada. La revelación del Nuevo Testamento es una ampliación de la revelación que ya Dios había dado en el Antiguo Testamento, a través de la Torá, a través de los profetas. Jesucristo, no, cuando Él dijo que os améis unos a otros, cuando le preguntaron cuáles son el mandamiento más importantes, y Él dijo: amaréis al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él no estaba sacando eso, una nueva palabra, eso estaba ya en la Torá. Entonces, el Señor tuvo que poner su Espíritu Santo en las personas para que pudiesen obedecerlo. Amén. Era imposible que simplemente por nuestras fuerzas pudiésemos hacerlo. Ok, ahora viene el versículo 2, el capítulo 2, versículo 14 al 18. Es importantísimo que no desliguemos lo que viene a lo que leímos en el capítulo 2, versículos 6, 7, 8 hasta el 11. El sacrificio de Cristo, la obediencia de Cristo, el ser ejemplo, porque así comienza: tened en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, aquí va relacionado lo mismo. Haced todo sin murmuraciones, ni discusiones, contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Entonces, aquí el apóstol Pablo comienza con la palabra murmuración, que significa desagrado, significa queja. Y a veces pensamos que los mayores pecados son aquellos que son sexuales, pecados de homicidio, de violencia. Pero fíjense lo importante que es la murmuración para el Señor. Vamos a leer rápidamente en Números capítulo 21, versículos 4 y 6. Después de que partieron del monte de Jor, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que era el maná que el Señor les estaba proveyendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, fíjense cómo lo que hizo que el Señor desatara su ira contra el pueblo de Israel fue justamente la murmuración. Ese fue como si decimos la gota que derramó el vaso. Y después de este pasaje, después de este episodio en Números, el Señor le dice: ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, su descendencia va a entrar. Podemos ver lo importante que es la murmuración, que es la queja ante los ojos del Señor. Y se lo dice a alguien que se quejaba demasiado. Quizá ahora me quejo a veces, pero mi esposa lo dirá después de la predica. Pero solía quejarme muchísimo, y antes de conocerla aún más. Recuerdo quejarme muchísimo por la falta de agua y la falta de electricidad, hace, 6 años atrás. Y el Señor me llevó a otro lugar, y allá pasé un montón de cosas y me hizo volver agradecido. Agradecido a pesar de todas las cosas. Entonces, hermanos, debemos hacer todas las cosas, y aún más para el Señor, sin ningún tipo de discusión también, ni murmuración. Estas cosas son importantes en el contexto de lo que antes hemos visto, de la entrega y la humillación de Cristo Jesús. No debemos perder la vista de que estas exhortaciones tienen como base la humillación de Cristo como obediente al Padre, yendo a la muerte y muerte de cruz. Todo nuestro camino de obediencia en Cristo debe ser fundamentado en el caminar de Cristo y en la obediencia al Señor. La obediencia de los hijos de Dios no debe estar representada en el castigo o en el favor de Dios, en el que, bueno, si hago las cosas bien, entonces el Señor me va a amar más, y si hago las cosas mal, el Señor me va a castigar. Para los hijos de Dios no se trata de eso, porque el amor de Dios para con sus hijos es incondicional. Lo que se trata es que debemos caminar como Cristo anduvo. Amén. Debemos caminar como Cristo anduvo. Si pecamos, obviamente que vamos a ser reprendidos, como dice Hebreos capítulo 13, que el Padre al que ama disciplina. Pero la motivación y la base de nuestra obediencia debe ser el amor a Cristo. Cristo mismo dijo: si me amáis, obedeceréis, guardaréis mis mandamientos. Entonces vemos cómo está ligado. Ahora dice otra cosa muy importante: ser irreprensible. Esta era una característica fundamental que debían mostrar los filipenses. ¿Cómo es posible enseñar el camino de vida y el camino de luz estando en muerte y en oscuridad? Imagínense la dificultad tan grande de mostrar luz y vida estando oscuro y muerto. Y justamente esto es lo que pasa cuando vivimos una religión sin evangelio. Cuando vivimos una religión externa como la que querían vivir los filipenses, en la cual mostraban un caparazón externo de bondad, de rectitud, pero por dentro, dijo nuestro Señor, que eran como sepulcro emblanquecido. El propósito de Pablo es que seamos irreprensibles, tanto con los de afuera como los de adentro. Porque no es válido que, por ejemplo, los hombres sirvamos acá y que en nuestra casa gritemos a nuestras esposas, o que acá tratemos bien a las personas, a nuestros hermanos, pero que en nuestras casas maltratemos a los hijos. Eso no es ser irreprensible. Luego dice sencillos. El adjetivo sencillo que usa el apóstol Pablo tiene que ver con algo que no tiene ni mezcla ni adulteración.
Los griegos usaban esta palabra, la original, para referirse al vino que era puro o al metal sin escoria. Es una vida desprovista de hipocresía. A quienes viven la vida cristiana corresponde vidas sin doblez, es decir, sin doble cara. Para los que predicamos, saben lo difícil que es. A veces, sobre todo con nuestra familia, porque se podría mantener una fachada de piedad, una fachada de bondad, acá, 2 horas en el servicio, pero donde verdaderamente se ve el carácter de la persona es con los que vive en la casa. Porque muchas veces los hijos crecen y no quieren nada con el Evangelio, justamente porque en la casa no vieron reflejado lo que veían en la iglesia. En la iglesia veían una persona ejemplar, bondadosa, que predica la palabra, pero en el hogar era una persona totalmente diferente. Esa dualidad en la vida cristiana justamente trae eso, el no ser irreprensible, el ser hipócrita, y trae como consecuencia que las personas que viven a nuestro alrededor, en nuestra casa, no quieran saber del Evangelio. El Señor nos manda la siguiente parte, dice: hijos de Dios, sin mancha, sin contaminación, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense que el creyente no tiene luz en sí mismo. Ya les voy a explicar. El creyente en sí mismo no tiene luz, sino que la luz de Dios le es comunicada por la presencia de Cristo que está en él. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice categóricamente que la luz vino al mundo, que la luz caminó entre nosotros y que las tinieblas no prevalecieron contra él, contra la luz. Y esa luz era justamente Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense, un ejemplo que escuché hace poco. Ustedes saben, sobre todo los que son mayores, que antes se agarraban frascos, se metían con una vela, ¿no? Con un mechón, creo que le llaman mechón, mechurro, algo así. ¿No? Y el humo a veces podía como llenar todo el frasco. La luz seguía allí, la luz de la vela seguía allí, pero no se podía reflejar justamente porque el frasco estaba oscuro. Esa ilustración me gustó muchísimo porque a veces la luz de Cristo que está en nuestros corazones se ve opacada por el envase que somos nosotros. Amén. Por eso es que la Biblia nos manda una y otra vez a limpiar nuestros corazones, a purificar nuestros corazones por el Espíritu, por el agua de la palabra, para que la luz de Cristo pueda resplandecer, pueda iluminar a las personas, ser como luminares en el mundo, en una generación que está contaminada y que es perversa. ¿Dónde debemos ser luminares? Sería la pregunta. ¿Debemos ser luminares solamente acá? ¿Debemos ser luminares cuando evangelizamos? ¿O debemos ser luminares en cada momento de nuestra vida? Filipenses capítulo 2, versículos 16 y 18 dice: manteniendo
Fíjense, manteniendo en alto la palabra de vida. Esa palabra de vida justamente es el Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo le estaba mandando a los filipenses: hey, recuerda que ustedes son la carta abierta que el mundo está viendo. Como dice Pablo en 2 de Corintios, somos embajadores de Jesucristo. Cuando la gente ve a una persona que es cristiana, que es creyente, lo que nosotros hablemos, lo que nosotros digamos, va a ser lo que esa persona entiende por evangelio. Porque en el mundo las personas no están leyendo la Biblia, no están escudriñando, obviamente que no. Y como no tienen la luz ni del Espíritu Santo, ni de la palabra de Dios, la única forma de conexión que tienen con Cristo es a través de usted y es a través de mí. Amén. Por eso que el apóstol Pablo dice: manteniendo en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ese versículo, hermanos, es difícil. Cuando lo leí por primera vez no lo entendí muy bien, porque no entendía qué era la libación, ¿no? ¿Qué significa libación? ¿De dónde Pablo había sacado eso? En Números capítulo 8, versículos 6 y 7, da el mandamiento sobre holocaustos y habla acerca de la libación. Dice así: es holocausto continuo. Puede leer el versículo completo, el capítulo completo en capítulo 28 de Números. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la cuarta parte de un hin, con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. La libación era una parte del vino que era derramada sobre la ofrenda. ¿Y qué significa? La libación es la vívida imagen de una vida derramada al servicio a Dios. Voy a leer a Gordon Fee. Perdón, dígame el concepto. La libación es no es tanto un concepto, dicen, es la vívida imagen de una vida derramada al servicio de Dios. Nuevamente utiliza una metáfora, para una ilustración, para referirse a su posible muerte. Hablando de ser derramado en libación sobre el sacrificio, la libación se derramaba sobre el sacrificio en el momento de ofrecerlo. Por tanto, está decidido a dar su vida inmediatamente si fuese necesario. Pablo estaba esperando su liberación, como ya hemos hablado antes. Estaba esperando la liberación como consecuencia del juicio en que compareció. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba también expresando su decisión, que si él llegase a morir a causa del Evangelio, él estaba totalmente dispuesto a morir como una ofrenda, como un olor fragante ante Dios a causa de la predicación del Evangelio. Bueno, mis hermanos, hoy estaba leyendo Timoteo y decía Pablo a Timoteo: ocúpate de tres cosas. Ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Entonces, a partir de acá, quiero leer un poco Filipenses, lo que falta del capítulo 2, parte del capítulo 3, y quizás detenernos en algunos puntos. Dice así, versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me sienta animado al saber vuestro estado. Pues a ninguno
tengo del mismo estado de ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis sus bien probadas cualidades, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a Timoteo, espero enviaros, tan pronto vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, el cual es también enviado vuestro y servidor para mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, y grandemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. No que Pablo había enfermado, sino que Epafrodito había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Imagínense el apóstol Pablo encarcelado. Y aparte de estar encarcelado, que el mensajero que proveía para sus necesidades y que era un colaborador del Evangelio, un hermano en Cristo, falleciera. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a todos los que son como Él. Es decir, a los que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio para conmigo. Porque Epafrodito le había llevado una ofrenda al apóstol Pablo. Ahora vamos al capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es salvaguardia. Entonces, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, estamos viendo cómo el apóstol Pablo dijo 3 veces, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Fíjense cómo terminó este versículo. Después de que dijo de ser derramado en libación, de morir a causa del Evangelio, dijo, dice, y aunque sea derramado en libación, o sea, como el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vemos la convicción tan grande que tenía el apóstol Pablo, que decía, bueno, yo quiero ir a veros, espero ser liberado de acá, pero si no llega a pasar y soy derramado en libación, si soy muerto con un sacrificio a causa del Evangelio de Cristo, gozaos. Amén. Dice, yo me gozo y gozaos vosotros también. Amén. Uno de los padres apostólicos en la iglesia antigua, en el siglo II, llamado Policarpo de Esmirna, uno de los más grandes o de los más conocidos padres de la iglesia, de los padres apostólicos. Los padres apostólicos en general son aquellos padres de la iglesia que fueron discípulos directos de los apóstoles, aunque esto no se cumple en todos los casos. Pero este Policarpo de Esmirna fue discípulo directo del apóstol Juan. Y yo estoy loco por leer sus escritos. La historia más conocida de Policarpo es cuando fue capturado ya bastante viejo, bastante de edad mayor. Quizás tenía 80 y algo, 90 y algo. Lo capturan y él era el líder de la iglesia en ese momento. Cuando lo capturan, lo que más querían no era que él muriese, sino que él negase a Cristo. Recuerden que aquí estamos en el momento de persecución en contra de los cristianos. Si lograban que su líder negara a Cristo, entonces iban a obtener una gran victoria. Pero cuando le dice el emperador a Policarpo que niegue a Cristo, este le dice,
he servido 70 años al Señor, porque se convirtió muy joven. Fielmente al Señor, ¿cómo habría de negarlo ahora? Dice la historia que murió quemado, atado en un palo. Y murió proclamando el Evangelio de Cristo. Fíjense el nivel de convicción que da el Espíritu Santo. No solamente para vivir a Cristo, sino también para morir por Él. Capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. ¿Qué pasa? Una de las mayores batallas del apóstol Pablo fue con algunos hermanos judíos que se convertían al cristianismo, que se convertían a Cristo, y querían implementar toda la tradición judía, toda la ley, a personas que eran gentiles y que se habían convertido a Cristo. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir, dice, porque nosotros somos la circuncisión y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y les comienza a decir a todos aquellos que creían tener algún nivel, algún estatus por ser judíos. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, más yo, circuncidado al 8º día, al pie de la letra conforme a la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Recuerden que los fariseos no eran como lo tenemos ahora, que es como el sentido de hipócrita, ¿no? Vos sos un fariseo. Ese no era el sentido de esa época, sino que el fariseo era un líder religioso, un maestro de la ley, y era muy respetado por todas las personas. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Esa palabra que una vez el hermano Kelvis habló un poco de eso. Voy a leerla en la Biblia textual, 4ª edición. Dice, pero todo lo que eran para mi ganancia lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo todas como estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Vemos acá esa palabra que es bastante fuerte. Lo tengo todo por basura. El hermano Kelvis una vez, hace ya tiempo, habló acerca de eso. Que esa palabra aparece solamente allí. Pero la raíz etimológica en el griego de esa palabra está muy relacionada con el estiércol, ¿no? Con las heces de los animales. El apóstol Pablo, para que veamos lo impactante de la comparación, todos los títulos que él tenía, todo lo que desde bebé él había podido obtener por su raza, porque era judío, por su mismo nacimiento, era de la tribu de Benjamín, por haber estudiado con los mayores maestros, todo eso lo tenía como estiércol, como basura, como nada, porque para él lo importante no era obtener a Cristo a través de las obras,
sino a través de la fe. O sea que esto me hace recordar una canción de César Vidal que dice: si el mundo ha perdido todo su valor. Marcos Vidal. ¿Dije César Vidal? Sí. Ah, Marcos Vidal. ¿Cómo dice? ¿Qué se me olvidó? Se me olvidó en este momento. ¿Cómo? Si el mundo ha perdido todo su valor. Ajá. Bueno, no tengo datos, así que si la puedo buscar un momento. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente todos los títulos, todas las cosas que hemos podido lograr en la vida, sea mucho, sea poco, si hemos podido llegar a hacer algo o llegar a comprar algo en nuestra vida, alcanzado algo, nada de eso es importante en comparación con haber sido hallado en Cristo Jesús. Amén. La recordé. ¿Ya? No la encuentro, pero la recordé. Ajá. Dice, si los tesoros de este mundo ya no tienen ningún valor y nada en este mundo me da satisfacción, es porque he probado y he conocido Y he podido ver y he podido ver A Cristo. a Cristo Jesús. Así justamente, hermano. Cuando vemos la gloria del Señor, la gloria de Cristo es revelada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Ciertamente todas las cosas que podamos estar atravesando, que no tenemos luz, enfermedad, muertes, que todo las atravesamos, dolor, circunstancias buenas o malas, todo eso es visto a través de la cruz, sabiendo que en Cristo tenemos fuerza, sabiendo que en Cristo Jesús está nuestra esperanza, sabiendo que toda la tribulación que estamos pasando ahora es momentánea, sabiendo que todo lo que hemos logrado en el pasado no se compara a la gloria que está delante de nosotros, que es en Cristo Jesús. Y por eso caminamos, por eso luchamos, por eso predicamos, por eso amamos a nuestros hermanos, amamos al Señor, porque hemos podido ver, hemos podido contemplar a Cristo Jesús. Y bueno, mis hermanos, la semana que viene la semana que viene es Santa Cena, y con el favor de Dios el siguiente lunes estaríamos culminando el capítulo 3 y 4 con el favor de Dios con el favor de Dios de Filipenses. Espero que puedan leer todo Filipenses de aquí hasta 2 semanas. Y recuerden que pueden llegarme a mí, a Nailín, a la pastora Amada, para los diccionarios, para los comentarios bíblicos que hablamos al principio, para que podamos profundizar más en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, bendiciones, Dios les bendiga mucho. Bueno, ya estamos a más de la mitad del estudio de Filipenses, y con el favor del Señor, que Dios le dé la sabiduría a Ariel para seleccionar las ideas. En estos días, echándome broma, me pasó las ideas más importantes y era páginas completas, subrayadas, resaltadas en amarillo. Todo es importante. Sí, realmente a veces uno tiene esa lucha cuando predica entre qué es lo que voy a seleccionar, qué es lo más importante, qué necesita la congregación, y uno se debate en eso, pero Dios nos ayuda. Amén. Vamos a estar orando, hermanos. Aquí tengo unos motivos de oración. Le voy a pedir a las personas que escribieron esto que vengan, por favor, para que me puedan traducir, ayudar.
Vamos a orar por el hijo del hermano Pipo, está aquí, ¿verdad? Que se va de viaje. Ah. Ajá, el hijo del hermano Pipo está aquí. No está. Todo el mensaje, ¿verdad? Poderoso. Ajá, y esto. Ok, mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este libro de Filipenses, por cada enseñanza, por cada palabra que tú nos estás permitiendo conocer, su significado, su sentido, el contexto, Señor. Gracias por lo que podemos tomar de esta carta, Señor, para vivirlo, para ponerlo por obra, Señor. Toda la escritura ha sido inspirada por ti y ella es útil, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos, Señor. Te damos gracias porque aquí en Casa de Paz estamos estudiando tu palabra, Señor, porque estamos aprendiendo, mi Rey, en todo, Señor, oh Dios, para no ser engañados. Señor, oh Dios, para no caer en error. Te pedimos que tú lo sigas haciendo, Señor. Que sigas levantando maestros en esta congregación que nos enseñen tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este servicio. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Dios, por el hijo de nuestro hermano Luis, Pipo, Señor. Se va de viaje, Padre. Te rogamos que tu presencia sea con él. Que el propósito por el cual sale de viaje se cumpla, Señor. También te rogamos por la hija de Margelis, que también sale de viaje, Señor. Te pedimos que tú los bendigas. No sabemos su destino. Tú sí los conoces, Señor. Te pedimos que los guardes del mal por esos caminos, Señor. Te pedimos que apartes de ellos toda persona perversa, malintencionada, Señor. Que los protejas de robo, de hurto, Señor, de todo lo malo que se pueda presentar en estos caminos, Señor. Bendice a estas dos familias que despiden a sus miembros, Señor. También te rogamos por, Señor, Señor, por Carlos Delgado, Señor, te pedimos que lo sanes de todas sus dolencias, Señor. Te pedimos que lo levantes, mi Rey, en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, te pedimos por los que están enfermos entre nosotros. Padre, tú eres milagroso, tú eres poderoso. Te rogamos, Dios, que tú levantes a los enfermos de esta congregación. Padre, aquellos que tienen diversas dolencias, patologías complejas. Padre, sé tú restaurando, sé tú sanando, sé tú restableciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que está esperando turno y provisión para operarse, Padre, que tú abras puertas. Señor, que tú presentes la provisión para los costos, para los insumos. En tus manos están nuestros hermanos Marjorie y Pipo, Señor, y todo aquel que deba operarse. Padre, estamos en tus manos, están en tus manos, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por ti y por tu buena voluntad, Señor. Amén. Bueno, mis amados, llegó el momento de orar por las ofrendas y luego de recogerlas. No se vayan porque vamos a cantar un cumpleaños. Ok, la Biblia dice en Hebreos, cuando menciona a la primera persona de los héroes de la fe, ¿verdad? O el poder de la fe, que por la fe Abel presentó a Dios
una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por medio de ella. Miren lo importante que es la fe depositada en Dios. La fe no solamente para ser salvos, para ser rescatados del mal, para acercarnos a Cristo, para creer que le hay, sino que aún también a la hora de ofrendar. Amén. Si no ofrendamos por fe o con fe, entonces la ofrenda no llega con olor grato delante de Dios. Entonces Abel fue visto con ojos de aprobación por su fe. Amén. Así que bueno, estemos de pie y vamos a orar y orar por las ofrendas y pedirle a Dios que nos ayude a ofrendar siempre con fe. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Está escrito. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra dice que por la fe Abel presentó delante de ti una ofrenda mejor que Caín. Amén. Y que recibió tu aprobación de que era justo por la fe. Señor, también está escrito, lo que no proviene de fe es pecado. No queremos, oh Dios, vivir una vida con fe en ti, en tribulaciones, en enfermedades, en adversidades, y olvidar esa fe a la hora de traer ofrendas delante de ti. No, Señor, queremos que aún al ofrendar en tu iglesia, a un hermano y en cualquier otro momento, lo hagamos con fe. Amén. Porque la fe, oh Dios, es la manera correcta de ofrendar y que tú mires con agrado, oh Dios, nuestra ofrenda. Amén. Oh Dios, bendice los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo aquello que damos, oh Dios, delante de ti, que pueda ser útil y provechoso para la expansión de tu reino y el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y tenme delante de toda la tierra, y tenme delante de toda la tierra, y tenme delante de toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y tenme delante de toda la tierra, y tenme delante de toda la tierra, y tenme delante de toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande
madre y abuela. ¿Ah? ¿Se pueden imaginar? Vamos a orar entonces por esos deseos. ¿Sí? Señor, te damos gracias por la vida de tu sierva Edith Vargas. Gracias porque un día, Señor, ella te conoció y ahora está delante de ti. Señor, te damos gracias por su vida, por este nuevo año que tú le regalas. Te rogamos para ella que la llenes de salud, de vigor, Señor, que tu obra sea perfeccionada en su vida, pero especialmente, Señor, nos ponemos de acuerdo, toda la iglesia, toda la familia de la fe, para rogarte, para suplicarte que los deseos más profundos de esta madre, de esta abuela, Señor, sean concedidos en el nombre de Jesús. Que aquellas oraciones que ella hace por sus hijos conforme a tu voluntad sean respondidas a tu tiempo, Señor, y que tu bendición sea sobre ella, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre su descendencia. En el nombre de Jesús, te rogamos que tu bendición y tu provisión no falte en su mesa y en su despensa, y que nunca se aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén.